Cordial saludo. Les habla el estudiante Denwer Matías Carmona en el área de teología de la Universidad Bautista, con la materia ética contemporánea. Bueno, para el día de hoy tenemos el tema el cristiano y la política, con una pregunta: ¿influencia profética o poder político? Bienvenido a este espacio de reflexión ética cristiana. Hoy analizaremos un tema que genera intensos debates dentro de la iglesia contemporánea: la relación entre el cristiano y la política. Para ello examinaremos el caso del pastor brasileño Silas Malafaia, uno de los líderes evangélicos más influyentes de América Latina, reconocido por su estrecha participación en la política brasileña y por su apoyo público al expresidente Jair Bolsonaro. Su estrecha relación con lo político lo ha llevado a ser objeto de controversias, investigaciones judiciales y fuertes críticas tanto dentro como fuera del ámbito religioso. El dilema ético central está basado en la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto puede un líder cristiano involucrarse en la política sin comprometer el testimonio del Evangelio y la misión espiritual de la iglesia? Esta pregunta representa un verdadero desafío para la ética cristiana actual, porque enfrenta dos responsabilidades legítimas: influir en la sociedad para promover la justicia y al mismo tiempo preservar la integridad espiritual del ministerio cristiano. La ética no consiste simplemente en obedecer reglas, sino en formar un carácter moral sólido. En el caso de Silas Malafaia, el análisis ético no debe centrarse únicamente en si tenía derecho a participar en política, sino en cómo esa participación afecta el carácter cristiano y el testimonio público del Evangelio. Cuando un líder cristiano se identifica excesivamente con una corriente política, corre el riesgo de que los creyentes ya no distingan entre la palabra profética más segura de la iglesia, como dijo el apóstol Pablo, y los intereses partidistas. El Evangelio puede terminar siendo percibido como una herramienta ideológica. Por otra parte, la lectura sobre los valores morales de Adela Cortina nos recuerda que las personas poseen dignidad y no precio. La dignidad significa que el ser humano tiene valor por sí mismo y nunca debe ser utilizado como un medio para alcanzar objetivos políticos. Desde esta perspectiva ética surge una pregunta importante: ¿los creyentes están siendo considerados como personas libres y responsables ante Dios o como un capital electoral capaz de favorecer determinados proyectos políticos? Cuando la influencia espiritual se utiliza para orientar críticamente decisiones políticas, existe el peligro de instrumentalizar a las personas, reduciendo su dignidad a una función política. La ética cristiana tiene como propósito formar creyentes con discernimiento moral, capaces de evaluar la realidad a la luz de la palabra de Dios. Por ello, la función de la iglesia no es reemplazar la conciencia individual ni imponer decisiones políticas o ideológicas, sino educar espiritualmente a las personas para que desarrollen un juicio ético propio. Cuando la iglesia forma conciencia, ayuda a los creyentes a pensar bíblicamente, a distinguir entre el bien y el mal y a actuar con responsabilidad delante de Dios. En cambio, cuando pretende sustituir la conciencia de los creyentes, corre el riesgo de manipular su libertad moral y convertir la fe en una herramienta de control, en lugar de promover una relación madura y responsable con Dios. Entonces podemos preguntarnos: ¿desde qué punto evaluamos la realidad? La cultura contemporánea suele interpretar la política como el instrumento supremo para resolver los problemas humanos. Según esta visión, el cambio social depende principalmente del poder político. Sin embargo, la cosmovisión cristiana sostiene algo diferente. La Biblia enseña que la raíz de la crisis humana no es esencialmente política, económica o social, sino espiritual. Por eso el cristianismo necesita un punto arquimédico, es decir, un fundamento objetivo fuera de la cultura para juzgarla. Ese fundamento es la revelación de Dios. Desde la Escritura
observamos que ni la derecha ni la izquierda, ni ningún partido político pueden ocupar el lugar que pertenece a Dios, que pertenece exclusivamente al reino de Dios. Jesús declaró: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Y el profeta Jeremías afirmó: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Estas declaraciones revelan que la transformación profunda de la sociedad no ocurre principalmente mediante estructuras políticas, sino mediante la transformación del corazón humano. Por ello, el caso Malafaia nos obliga a preguntar: ¿la esperanza está siendo colocada en Cristo o en el poder político? Cuando la política ocupa el lugar de la esperanza última, se convierte en una forma de idolatría. El cristiano y la política, según Edman, ofrece principios muy claros para responder este dilema. En primer lugar, afirma que el cristiano tiene deberes hacia el Estado porque Dios estableció las autoridades para promover la justicia y castigar el mal. Romanos 13. Entre esos deberes se encuentran: 1. Respetar las autoridades. Número 2, obedecer las leyes justas. Número 3, pagar impuestos. Número 4, orar por los gobernantes. Y número 5, participar responsablemente en la vida democrática. Edman sostiene incluso que el creyente debe votar y mantenerse informado sobre los asuntos públicos, evaluando las políticas a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, el autor advierte sobre un peligro muy serio: la ilusión política. Esta ilusión consiste en creer que el poder político puede solucionar todos los problemas. Edman afirma que esto es una forma de idolatría porque la raíz de los problemas humanos es espiritual y no simplemente política. Por esto señala que el objetivo del cristiano no es conquistar poder político, sino promover justicia. Y como dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Los creyentes, como ciudadanos responsables, tienen el derecho y el deber de participar en los procesos democráticos de su nación, ejerciendo su voto de manera informada y conforme a los principios de su fe. Sin embargo, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe evitar identificarse oficialmente con partidos, movimientos o candidatos específicos, porque su misión trasciende cualquier proyecto político temporal. Cuando la Iglesia se alinea con una corriente partidista, corre el riesgo de comprometer su testimonio espiritual, perder su voz profética y confundir la proclamación del Evangelio con intereses ideológicos o electorales. Jesús dijo, San Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La verdadera solución ética es una metanoia, una renovación profunda del entendimiento. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación implica pasar de una mentalidad centrada en el poder a una mentalidad centrada en el reino de Dios y su justicia. La pregunta deja de ser ¿cómo conquistamos el poder? Y pasa a ser ¿cómo reflejamos la justicia, la verdad y el carácter de Cristo en la sociedad? La metanoia ocurre cuando comprendemos que el cambio duradero de una nación comienza con la transformación del corazón humano mediante Cristo y no únicamente mediante estructuras de poder. Desde una perspectiva de ética cristiana bíblica, el líder cristiano debe mantener una clara separación entre su ministerio pastoral y la actividad político-partidista. Aunque todo cristiano tiene responsabilidades ciudadanas, el pastor ha sido llamado principalmente a predicar el evangelio, a apacentar la iglesia y ejercer el ministerio de la predicación de la palabra de Dios frente a la sociedad. Cuando el pastor o el líder cristiano se convierte en candidato electoral o se afilia a movimientos políticos o utiliza el púlpito para promover agenda partidista, corre el riesgo de comprometer la universalidad del mensaje de Cristo y dividir a la comunidad de fe.
La iglesia está llamada a transformar la sociedad mediante la proclamación del evangelio y la formación de discípulos, no mediante la conquista del poder político. La palabra de Dios advierte no solo al pastor, sino a la iglesia en general. Según de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El caso de Silas Malafaia nos recuerda que la relación entre cristianismo y política exige sabiduría, discernimiento y equilibrio. La ética cristiana no llama al aislamiento social ni a la idolatría política. Nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Como enseña Edman, el creyente debe buscar justicia en la esfera pública, pero sin olvidar que la verdadera esperanza del mundo no está en los gobiernos, sino en Jesucristo. Porque cuando la política ocupa el lugar de Cristo, la iglesia pierde su voz profética. Pero cuando Cristo ocupa el centro, la iglesia, mediante el poder de su palabra, podrá transformar cada individuo en la sociedad sin perder su identidad. Les agradezco su amable atención, pero no olviden, la política puede cambiar leyes, pero solamente el evangelio puede transformar corazones.